Bien, ya estamos con Roberto Baradel, titular de SUTEBA, perdón. Gracias, Roberto, por venir. No, gracias a ustedes. Bienvenido. ¿En qué quedaron en la última reunión, la primera y última hasta ahora? Bueno, la primera en provincia de Buenos Aires, ¿me claro. decís? Sí, sí. Y la idea, nos fuimos con la idea de una imposición del gobierno provincial en cuanto a la negociación salarial. Vemos que no hay negociación porque el gobierno quiere imponer un 18% en 4 cuotas, Sí. que además sacamos la cuenta, el primer trimestre serían 250 pesos de aumento en el sueldo docente, me exime la cifra de hacer cualquier consideración. Pero es piso y techo, concretamente. Quieren establecerlo como imposición. Cuando hay una negociación nosotros tenemos una idea que es poder recuperar el poder adquisitivo del año pasado, que calculamos que es una pérdida entre el 8 y el 10%, más una proyección de inflación de este año, que es cerca del 25%. Inclusive el Banco Central emitió un comunicado que habla casi del 22%, o sea que está alejado del 18%. Entonces, ese es el planteo que hacemos nosotros. Ahora el gobierno viene, es el 18 en 4 cuotas o nada. Entonces no hay negociación, hay imposición para bajar salario. El gobierno habla del 18% y de una cláusula gatillo. Pero una cláusula gatillo, Sí. que dicen que se actualiza por inflación Sí. según el INDEC. Primera cuestión, nosotros el año pasado en la paritaria nacional firmamos una cláusula extra, aparte del número del piso salarial garantizado, que establecía que el piso salarial docente no puede ser inferior al 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Hoy, ¿qué toma el gobierno nacional? Como argumento esa cláusula para no convocar a paritarias nacionales. ¿Qué nos va a decir la provincia después? Que como está esa cláusula automática, no es necesaria las paritarias. Entonces, y además es en 4 cuotas. Se actualiza la última en octubre, para cobrar en noviembre. La verdad que con la pérdida de poder adquisitivo, el gobierno debería ser mucho menos insensible y discutir, ver lo que está pasando, que nosotros inclusive en el contexto económico, que es negativo, no estamos planteando una mejora, estamos planteando por lo menos no perder el poder adquisitivo del salario que teníamos. Claro, el tema claramente es el número. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, ustedes calculan, muchas consultoras hablan, y el INDEC del 7% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Ustedes calculan un 10? Calculamos entre el 8 y el 10. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos el 34,6% en la paritaria el año pasado. Sí. Si tomáramos de enero a diciembre es el 40,9% la inflación, estaríamos perdiendo un 6%. Sí. Si tomáramos diciembre, que fue el mes de la devaluación cuando asumió este gobierno, el aumento fue del 4,9%, o sea, de la inflación. Entonces, si sumamos eso, estamos superando el 46%. Pero está en discusión eso, pero por lo menos que respeten el tema de la pérdida de poder adquisitivo. La segunda cuestión es la falta de paritaria nacional. Yo creo que eso es gravísimo. Es volver a los años 90. ¿Por qué? Porque la paritaria nacional estableció un piso salarial garantizado para que no haya tanta disparidad de salarios. ¿Qué pasa? Si la provincia no podía pagar ese piso salarial, la nación inmediatamente la tiene que asistir para que llegue a pagar ese piso. Pero además hay que decir que la nación, cuando hoy están diciendo que no paga salarios, no es verdad. El gobierno dice que no paga salarios, que no tiene escuelas nacionales y que por eso no tiene que pagar sueldos de docentes a nivel nacional. Primero que paga salarios, primero paga salarios, primero paga salarios a todos los docentes del país a través del incentivo docente. O sea que hay un trayecto del salario docente en cada una de las provincias que lo paga el gobierno nacional. Segundo, que hay a 7 provincias le paga el salario a los docentes, a la provincia en realidad le envía los fondos para pagar el salario a los docentes que no llegan al piso salarial. Tercero, la ley de educación dice que el Estado nacional es responsable del sostenimiento de la educación pública. Lo que quieren es desentenderse y, como en la década del 90, transferir la responsabilidad a las provincias. Ahora, el fondo para asistir a las provincias, en el caso que alguna provincia no pueda pagarle a los docentes, estaría por parte del gobierno nacional. Pero no estaría si es por atrás, más allá de que no existe la paritaria nacional. Pero no hay piso salarial garantizado y entonces hay una disparidad muy grande nuevamente del tema salarial en los docentes, que vino a salvar la paritaria nacional esa problemática. Si el problema es que el gobierno nacional le quiere tirar la responsabilidad a las provincias, concretamente, y no hacerse cargo del sostenimiento de la parte que le corresponde a la educación pública a nivel nacional. Digamos, el 18 que ofrece el gobierno, para ustedes tendría que tener por lo menos un 7% más de lo que se perdió. De lo que se perdió. De lo que, por lo menos. De lo que se perdió. Y yo creo que la proyección de inflación de este año no es el 18.
Bueno, es cerca del 25. Vamos a suponer... Claro, supongamos 18 más un 8. Bueno, un 10. Bueno, nosotros estamos planteando... Claro. Nosotros seríamos planteamos el 8 un 10. 28. Claro, en un 28. Un 28. Y después ver, ¿aceptarían un 28 con cláusula gatillo? Eso lo discutimos, lo vamos a poner a consideración de las asambleas y los docentes van a decidir. Ahora, cuál fuera la propuesta del gobierno, lo que Sí. podemos decir es que no haya negociación. Claro. Porque si una negociación es, cada una de las partes, es legítimo que el gobierno lleve un número y es legítimo que los docentes, los trabajadores, llevemos Sí. un Claro, número. totalmente. Una Pero negociación se acercan las posiciones. Sí. Si el gobierno dice la negociación es esto o nada, no hay negociación, hay imposición, que es lo que nos está pasando en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, así como es razonable Sí. que se quiera recuperar parte de lo perdido, ¿cómo se aplica a futuro una inflación que todavía no se registró? Que no se registró, Claro, ¿no? Bueno. supongamos que en diciembre, ojalá para todos Claro. sea del 1%. Si Bueno, ustedes por ejemplo, logran un 35, estarían quizá por encima. Por encima de Bueno, la si inflación, nosotros claro. hubiéramos... Bienvenido para todos, Sí, pero... sí. Que si nosotros hubiéramos, pero esa es la idea de la paritaria, no es solamente no estar peor. Primero, no es solamente no estar peor, sino es poder estar mejor. Sí. Mejorar, Ahora, en el sí. contexto económico sabemos que por lo menos no queremos estar peor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El año pasado, si le hubiéramos hecho caso al presidente de la Nación o al ministro de Economía, nos hubieran dicho que firmemos por el 20-25%. 25. 25, lo Sí, sí. último, duplicó, o no duplicó, del 20 duplicó y un poco menos del 25. Bueno, pero en realidad para eso está la cláusula gatillo, ¿no? Sí, Claro. pero que después nos digan la cláusula Para gatillo, rever. lo que no puede ser que la cláusula gatillo, como la cláusula nacional, nos digan que no hay necesidad de acá en adelante es paritaria, porque la cláusula gatillo va a actualizar. Porque nosotros queremos obtener mejoras. Está el salario básico de los docentes. El salario básico es la mitad del salario que le pagan a los docentes. Sí. Están 4.000 pesos, 9.800, menos de la mitad. 9.800 es el salario inicial. ¿Y saben cuándo estaba la línea de pobreza en este país? Arriba de 13.000 pesos. Entonces Sí, lo que nosotros 13.000. estamos planteando, y que es una cosa lógica, que no es una cosa que estamos planteando una exageración, que el piso salarial docente no esté por debajo de la línea de la pobreza, que ningún docente en este país Sí. cobre salarios por debajo de la línea de Claro. la pobreza. Corre peligro el inicio de clases, es el 6 de marzo, estamos muy cerquita. Bueno, yo aspiro que la gobernadora María Eugenia Vidal modifique esta actitud que ha tenido el gobierno, aparte agresiva, atacándonos con respecto al tema de la negociación, que nosotros que mezclamos cuestiones políticas y demás, estamos representando al conjunto de los trabajadores de la educación y queremos llegar a una negociación racional con respecto a, y esperemos que modifiquen la situación para poder tener una negociación salarial, que lo estamos esperando en la provincia. En la Nación sí le decimos al ministro Bullrich y le decimos al presidente Macri que tiene que haber paritaria nacional docente. Sí. El 9 hay plenario secretario general de Sí. CETERA, y si no hay paritaria nacional docente, o sea, desconocen una ley porque ellos tienen la obligación de cumplir con la ley, Sí. bueno, ahí seguramente va a haber conflicto. Pero lo que decías, Eleonora, Sí. puede ser que empiecen las clases y sigan negociando, o si está negociando no empiezan las clases. Bueno, esa es la discusión que tenemos que tener, depende de la actitud del gobierno con Pero- respecto a la negociación. pero de parte de si Soteva- llegamos, pero si llegamos al Sí. 6 de marzo y la gobernadora nos sigue diciendo es el 18 en 4 cuotas o nada, no hay negociación, La hay gobernadora imposición. dijo, día que no se trabaja, día que se descuenta. Sí, lamentablemente, la gobernadora debería reconocer mucho más el esfuerzo que hacen los docentes en la provincia de sostener la educación pública, aún con las falencias que tiene. Infraestructura, cargos docentes, comedores escolares. Yo creo que debería abocarse fundamentalmente a mejorar la situación de las escuelas y del sistema O educativo. sea que el inicio es un interrogante. Es un interrogante, nosotros aspiramos a poder tener una negociación en la provincia de Buenos Aires, pero le advertimos a nivel nacional que tienen que cumplir con la ley, tienen que convocar a la paritaria nacional docente. Y como docente, ¿cómo califica la educación bonaerense? La educación bonaerense tiene falencias que se tienen que resolver y que no se resuelven en el tema de infraestructura. ¿Aprueba o no aprueba? El tema con el esfuerzo de muchos docentes, aprueba con lo mínimo indispensable. Ahora, nosotros no queremos aprobar nada más. Claro. Queremos tener las mejores notas y que sea la mejor educación del país. Gracias, Roberto, por haber Muchísimas venido. gracias. No, gracias a ustedes.